Este lunes el Parlamento francés votará el proyecto que podría convertir los pases sanitarios en pasaportes de vacunación. Previo a la decisión y en medio del rechazo de los antivacunas, se han reportado amenazas a representantes legislativos. Entró en vigor el mayor acuerdo de libre comercio del mundo. El Pacto de Asociación Económica Integral Regional de Asia-Pacífico abarca 15 naciones que representan cerca del 30% de la población del planeta. Un incendio se desató en el Parlamento de Sudáfrica, ubicado en Ciudad del Cabo, dejándolo totalmente destruido según autoridades. De causas por confirmarse, la conflagración afectó algunas zonas del complejo, pero no se reportaron heridos. Actualizamos la información en France 24. Yo soy Daniela Blandón. Tras superar la cifra de los 10 millones de contagios de COVID-19 en Francia, los diputados galos se disponen a estudiar el lunes un proyecto de ley que puede convertir el pase sanitario en uno de vacunas. Aunque todo apunta a que sería aprobado, el tema ha provocado rechazo de los sectores antivacunas, con un aumento de las amenazas hacia los diputados. Esta es la escena con la que se despertó Pascal Boas el miércoles cuando salió a buscar su coche por la mañana. Parecía una pesadilla o una película. ¿Es realmente mi coche? El diputado galo del partido La República en Marcha de Emmanuel Macron también se encontró con amenazas etiquetadas en la pared de su casa con el mensaje «Vota no», una probable referencia al pase vacunal que se está tramitando en la Asamblea francesa. En democracia se puede estar en desacuerdo, pero hay otras formas de expresarse. Unos 5 millones de franceses elegibles a la vacuna aún no han recibido ni una sola dosis, mientras que el gobierno planea convertir la tarjeta sanitaria de Francia en una tarjeta de vacunación que permitiría solo a los totalmente vacunados tener acceso a sitios públicos. Un número creciente de diputados, en particular del partido La República en Marcha, han recibido amenazas o correos de odio de un sector radical antivacunas. Voy a leer un mensaje que he recibido hoy. Si no votas no al proyecto de ley, Francia recordará a la Asamblea Nacional como un gigantesco baño de sangre. Este tipo de intimidación no tiene cabida en nuestra república. La presidenta del grupo de La República en Marcha en la Asamblea Nacional, Aurore Berger, también recibió amenazas y ha pedido penas severas acordes con la gravedad de las intimidaciones. Mientras tanto, la respuesta del gobierno fue proporcionar más seguridad a los diputados mientras examinan el proyecto de ley sobre el pase de vacunas con patrullas policiales en el exterior de sus despachos, así como en sus domicilios. Seguimos hablando de la pandemia porque Israel detectó su primer caso de contagio simultáneo de coronavirus e influenza, un fenómeno conocido como flurona y que fue identificado por primera vez en Estados Unidos durante el primer año de pandemia. Para conversar sobre este tema está con nosotros Carlos Álvarez, él es médico infectólogo y coordinador de estudios de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para Colombia. Señor Carlos, muchas gracias por acompañarnos y primero le pregunto qué es exactamente la flurona y aunque no es una enfermedad nueva, ¿deberíamos preocuparnos en esta etapa de la pandemia? Buenas tardes. Básicamente es la posibilidad de una coinfección, es decir, que una persona al mismo tiempo pueda tener la infección por el virus de la influenza y por el virus del SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19. En realidad es algo que puede suceder y puede suceder cuando los dos virus están circulando, porque desafortunadamente el hecho que esté infectado con un virus no me estime de que me pueda dar el otro virus. Esto hace que a medida que empieza a bajar la circulación del SARS-CoV-2, y puede circular el virus de influenza, desafortunadamente podríamos contagiarnos de uno o el otro, o como en este caso, de los dos virus al mismo tiempo. Bueno, y aprovecho para preguntarle qué tanto debe alarmarnos esta nueva variante Omicron, porque el número de contagios sí es mucho mayor que no las anteriores, pero no es igual la tasa de mortalidad, que no crece al mismo ritmo. Hay quienes dicen que esta pandemia ya se está incluso convirtiendo en endemia. ¿Cómo podríamos explicar todo este fenómeno? Pues mira, yo creo que hay dos puntos importantes. Esta variante definitivamente es una variante que es más contagiosa y por eso el rápido incremento de casos entre los países donde está circulando. Esto se da porque el virus sí tiene esa capacidad de poder infectar más personas y al parecer pareciera que no afecta tanto a los pulmones y por esto es menos agresiva, menos virulenta. Sin embargo, no hay que engañarnos en el sentido en que también hay que tener en cuenta que hay una variable adicional y es que muchas personas ya están vacunadas. También hay que decir que hay personas que se han vacunado y pueden reinfectarse y
Definitivamente lo que sí sabemos es que las personas que no se han vacunado, cuando se contagian de la variante Ómicron, tienen más riesgo de hospitalizarse y también de complicarse. Pues señor Carlos Álvarez, muchas gracias por acompañarnos y pasamos a información económica porque el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional de Asia-Pacífico, el mayor tratado comercial del mundo hasta la fecha, entró en vigor este fin de semana. El pacto reúne a unos 15 países en un pacto o en un tratado, mejor, de magnitudes históricas. Es el mayor acuerdo de libre comercio del mundo, que entró en vigor el 1 de enero. La Asociación Económica Integral Regional, conocida como RCEP, fue firmada en noviembre de 2020. Las negociaciones comenzaron en 2013. Abarca la región de Asia-Pacífico y reúne a 15 países firmantes, que representan alrededor del 30% de la población mundial y el 30% del PIB global. Esto la convierte en la primera zona económica del mundo, por delante de Estados Unidos y la Unión Europea. La RCEP permite reducir los derechos de aduana y a veces hasta el 90% de las mercancías intercambiadas entre sus signatarios, excluyendo los llamados productos sensibles. Armoniza y simplifica las normas de transacción y la tributación necesarias para intensificar el comercio en la zona. La RCEP podría generar un superávit de más de 160.000 millones de dólares en 2030 para los países asiáticos. Este acuerdo también refuerza el papel clave de China en la región. Pero no solo quedan ganadores, porque India, que recientemente se ha acercado a Estados Unidos, está muy ausente de la asociación. Desde entonces, las relaciones entre Nueva Delhi y Beijing se han deteriorado. A finales de 2019, el primer ministro Narendra Modi había decidido abandonar las negociaciones y mantenerse al margen de la RCEP. Sin embargo, las negociaciones pueden reanudarse si Nueva Delhi lo solicita por escrito. Cambiamos de información. En Sudáfrica se produjo un incendio de grandes magnitudes en la sede del Parlamento en Ciudad del Cabo, destruyendo oficinas y provocando el desplome de algunos techos. Las autoridades aseguran que la conflagración inició en uno de los edificios más antiguos y luego se trasladó a otros espacios. Juan Pablo Lucuminos tiene más detalles. El Parlamento de Sudáfrica amaneció en llamas. Enormes columnas de humo que escapaban del techo fueron grabadas por decenas de personas en la madrugada de este domingo. Sin reporte de heridos y con la incertidumbre que generan las causas del origen de la conflagración, ya hay un arresto y una investigación en marcha. El techo del edificio se ha derrumbado por un lado y el fuego se ha extendido al nuevo montaje. Según los agentes, se detectaron grandes grietas en la pared, lo que nos preocupa. Las cámaras del Parlamento constan de 3 secciones, incluido el edificio original y más antiguo donde comenzaron las llamas, una edificación que data de 1884. Con el avance del fuego, los bomberos desplegaron rápidamente un cordón de protección que se extendió hasta una plaza en donde todavía se depositaban flores frente a la Catedral de San Jorge por el funeral de este sábado del arzobispo Desmond Tutu. Todavía estamos investigando lo que causó el incendio y cómo el fuego que se inició en la antigua asamblea se trasladó luego a la Asamblea Nacional. Creo que hay alguien detenido ahora mismo y está siendo interrogado, pero tenemos que profundizar más. La ciudad ya había sufrido un incendio en abril, cuando las llamas en la famosa montaña de la Mesa se extendieron por la biblioteca de la Universidad de Ciudad del Cabo, lugar que albergaba una colección única de archivos africanos. Ciudad del Cabo es la sede legislativa del país, pero es Pretoria la capital ejecutiva de Sudáfrica. El presidente tenía programado un discurso en la sede del Parlamento el próximo 10 de febrero. Ahora, con el incendio, también se desconoce el lugar de la intervención. Y nos quedamos en el continente africano. Al menos 2 personas perdieron la vida este domingo en una nueva jornada de manifestaciones contra los militares en Sudán. Según el Comité de Médicos de Sudán, las personas murieron durante las manifestaciones que se llevaron a cabo en Jartum y en la localidad de Durman. El mismo comité señala que con estas muertes, la cifra de fallecidos a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado de octubre de 2021 hasta la fecha asciende a 56. Así nos despedimos de esta emisión informativa en France 24. Los invitamos a que se queden con nosotros en nuestra programación.